Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora. Te habla tu amiga y hermana Trisi Tavares y en este momento quiero compartir contigo una palabra de reflexión. Basándome en el título, ¿a qué te está retando la vida? ¿Por qué te digo a qué te está retando la vida? Porque muchas veces escuchamos un tú no puedes. Otros sí pueden, pero tú no. Y vienen patrones en la vida donde se te va repitiendo que en una área tú avanzas, pero en otras no. Porque siempre encuentra barreras, siempre encuentra límites, siempre encuentra como esas paredes invisibles que no te dejan avanzar en eso que tú quieres y deseas. Y voces que alimentan eso también en tu vida. Y te lo voy a decir basándome, aparte de mi testimonio, en cómo yo pude vencer para sacar mi driver license. ¿Por qué? Porque eso era algo que en mi vida se limitaba. Mi papá siempre como dicen en mi país, me escuchaba para que yo practicara, para que yo motivara a mi esposo, para que me diera esa práctica. Y a veces no es por el temor tuyo, sino por el temor de otro. ¿Por qué digo por el temor de otro? Ahora tú me vas a entender. Y siempre escuchaba ese tú no puedes, ese tú no escuches, ese tú. Yo siempre era el problema cuando se trataba de ese tema. Y yo decía, pero yo no entiendo si personas que eran más miedosas que yo, que eran, vamos a decir, de cierta forma tenían más limitaciones que yo decía, ¿y por qué fulano, fulana sí puede, pero Tracy no? ¿Por qué yo no? Entonces, el depender vamos a decir, de cierta forma de otro para tú hacer lo que quieres, te va a limitar. Si tú no rompes con esas limitaciones, con esas barreras que primeramente se forman mentalmente en tu vida. Porque algo de lo que me limitó fue el siempre escuchar las quejas de mi esposo sobre su vehículo. Y yo decía, bueno, si es para yo manejar ese vehículo y que le pase algo, prefiero no manejar. Voy a esperar mi tiempo. Gloria sea a Cristo Jesús. Pero da la casualidad que Dios me tuvo que empujar. Porque mi hija Stacy de 16, cuando tenía los 16 años, gloria a Cristo Jesús, ella que comenzó a querer que la práctica, a manejar, a esto, ella comenzó a romper el molde que yo había permitido que se creara. Y gracias a Dios, tiene un novio que es muy bueno y le ayudó su familia, la madre de su novio también, la quiere mucho, gracias a Dios, tiene una buena relación con la familia de su novio y ellos le enseñaron y ella sacó la driver license primero que yo. Entonces yo decía, wow, mi hija tuvo que romper el patrón para entonces yo entender que ya yo no podía seguirme dejando limitar. Me estoy confesando delante de ti. Y yo decía, pero espérate, ¿por qué entonces ella sí y yo no? ¿Por qué mi hija, que es mi hija, que yo la vi crecer, sí puede y yo no? ¿Por qué esta niña que yo la vi crecer ya anda manejando y yo no puedo? ¿Por qué? Porque otros te limitan. Y yo dije, no, si acabó esto. Y no crea que fue para mí fácil. Yo tuve que batallar con un faraón. Un faraón que no era mi esposo. Un faraón que desde que yo caí en el vientre de mi madre me perseguía. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo veía patrones que se repetían en mi vida. Yo siendo muy, de cierta forma, encontrando la gracia de Dios y teniendo talentos y teniendo un carácter también que a veces sumiso, a veces medio agresivo, gloria a Dios, pero gracias Señor que nos liberta de eso, ¿verdad que sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, yo trabajé, yo peleé en lo espiritual. El Señor me llevó a la lectura del libro de Éxodo, de cómo se mueve el faraón y que perseguía a Moisés desde el vientre de su madre. Gloria a Cristo Jesús. Y yo comencé por la guía del Espíritu Santo a quebrantar con ese no, con eso que siempre quería matar, el que yo quisiera levantarme o vencer en alguna área de mi vida. Eso que me quería limitar, yo lo tuve que vencer. Y yo decía, yo no tengo miedo.
Yo no tengo miedo. El miedo del otro no es el miedo mío, porque ¿qué pasa? Uno de los miedos también de mi esposo era que como yo era una persona muy impulsiva y mis familiares murieron de manera trágica, y dos principalmente en accidente, mi hermano menor y mi padre, también él viene arrastrando de parte de su madre, que la mamá de su madre murió en un accidente, y un hermano a la misma edad del hermano mío, a los 19 años, también murió por un accidente. Los miedos de él me lo quiso traspasar a mí, de cierta forma. Porque, y en un punto yo lo reconozco que me lo gané, porque había momentos que yo era media impulsiva en ciertos momentos de nuestro matrimonio, cuando todavía Cristo estaba formando mi carácter. Gloria a Dios. Y Dios ha sido tan bueno conmigo que a mí me regalaron este carro. Hace muchos años yo tenía este carro. Gloria a Jesús. Literalmente una hermana me dijo, hermana, Dios me dijo que te comprara un carro. Y ella me compró este carro. Pero miren, pasaron situaciones que yo no pude hacer alguna cosa con el carro, y de la finca no lo podía sacar el carro. Tuve que coger el carro para uso de la finca. Gloria a Cristo Jesús. Y yo decía, pero Dios mío, ahí tú puedes ver que a veces tú tienes la facilidad de poderlo hacer, pero está la limitación también que tú tienes que vencer. Y ya yo tenía más de 5 años con este carro, y todavía Tracy no manejaba fuera de la finca. Hasta un día que yo me decidí que hasta ahí llegaba eso que me limitaba en mi vida, y de no hacerle caso a las voces que querían limitarme, y siempre encontrar ese no, tú no puedes. Tú no puedes. Cuando mi esposo me comenzó a dar la práctica, que yo me decidí a hacer el examen, gloria a Cristo Jesús, él se sorprendió, pero digo yo, con tantos años ya manejando, por lo menos en la finca, el carro, ya yo tenía un desenvolvimiento, gloria a Cristo Jesús. Entonces, los miedos de otro no permita que otros te lo transmitan a ti. Hay que entender que hay veces que hay situaciones en la vida que no cambian, que tú ves patrones que se repiten, porque espiritualmente eso tú lo tienes que vencer. Yo primeramente tuve que vencer espiritualmente, y eso es tan fuerte que gobierna tanto de cierta forma a la vida y a los corazones que se prestan, que el diablo puede usarlo para limitarte a ti, a esas bocas, a esas personas. Porque yo decía, el problema no es mi esposo. El problema es lo que a mí me ha perseguido desde niña, porque no es siempre, pues también yo lo vi en mi papá. Mi papá le daba libertad a mis hermanos, y a mí no me la daba de igual manera. A mí había un control mayor siempre en mi vida. Entonces y cuando llegaban personas, amistades a mi vida, querían manejarme de una manera como si yo fuera un muchacho, aleluya, o una niña, que ellos querían controlarme de cierta forma en muchos aspectos de mi vida. Yo decía, espérate, que esto no es normal. Esto no es normal. Y se repetía ese patrón en mi vida hasta que yo comencé a identificar, mirando punto por punto, y el Padre llevándome a la palabra. Aleluya, porque por eso es tan importante cuando Dios te habla o te da un libro, tú amaneces con un nombre de algún personaje de la Biblia, el por qué Dios te lo ha puesto en tu interior. ¿Qué Dios te quiere hablar a través de esa lectura? Mirar la palabra, no desde la perspectiva del aprendizaje para enseñárselo a otros, sino lo que Dios te está hablando a ti a través de ella. Esa es la manera en como yo vivo la palabra de Dios, no para predicación, no, primero para aplicación, aleluya, para mí. Y la vida me tuvo que retar. Aleluya, yo tuve que comenzar a sacudirme de eso. Yo decía, hay veces que te quieren, el otro te subestima hasta dónde tú puedes, lo que tú puedes hacer, porque tú has querido someterte a Dios, gloria a Cristo Jesús, y creen que tú no tienes la capacidad de hacer o de tomar decisiones o de cambiar. ¿Qué pasa? Dios tuvo que traerme a este lugar para poder tratar con mi alma, que era bien terca. Tracy era una mujer muy terca, muy empecinada.
Yo donde ponía el ojo, ahí ponía el cuerpo. Gloria a Dios. Y Dios tuvo que traerme a este lugar, al estado donde yo vivo, en Kentucky. Gloria a Jesús. En un lugar donde no hay trenes, no hay taxi, no hay buses, porque vivo en un área de campo, que lo amo. No me salgo de aquí para ni para coger impulso, para nada. No le envidio a ningún país, nada. Pero era necesario para Dios poder preservar el propósito en mi vida. Ahí entiendo a José, cuando estaba ya delante de sus hermanos. Para Dios poder preservar su propósito en mi vida, me tuvo que sacar de mi tierra y de mi parentela. Me tuvo que sacar de alrededor de la gente. Y aquí fue que me comenzó a desbaratarme para darme forma de acuerdo a sus diseños. Y todavía lo está haciendo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, para todo, uno vive caminando en un reto. Para la crianza de los hijos, para mantener un matrimonio de pie, y más en este tiempo que es tan difícil, por todo lo que conocemos, para mantenerse estable financieramente con todas las tentaciones y con todos los problemas también que hay en la crisis mundial, para mantenerse sostenido en un ministerio con tantas voces, con tanto título y tanta forma de llevar la palabra de Dios. Para todo, en la vida es un reto diario. Dice Jesús, bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Ahora bien, Tracy tuvo que tomar la decisión de no seguir creyéndole a los nos del diablo y enfocar mi mirada en los sí de Dios. Entonces, yo tuve que mandar a callar y a enmudecer en el mundo espiritual todo eso que quería mantener mi vida de cierta forma limitada. Y cuando no es con una situación, es con otra. Quizá yo te estoy hablando, vamos a poner de una en específica, pero yo te puedo mencionar muchos puntos y áreas en mi vida. Lo primero que yo comencé a escuchar cuando yo llegué aquí, que mi esposo con todas sus limitaciones y situaciones de su pasado y del mío también, yo siempre era esa palabra de limitarme. Entonces, en un lugar donde tú no tienes familia, donde tú no tienes trabajo, donde tú no tienes forma, donde el idioma tampoco se me daba, gloria a Cristo Jesús, fue totalmente un desierto para mí, gloria a Dios. Pero ese desierto es lo que ha hecho y sigue haciendo de mi vida la mujer que hoy ustedes creen en su testimonio y en la palabra que predican. Viviendo en la realidad de la vida, no en la falacia, ni el simplemente que este camino es por fe, sí. Caminamos y vivimos por fe cada día. Gloria a Dios. Pero a nosotros también se nos demanda caminar en las actitudes correctas también. Gloria a Jesús. Gracias, Padre hermoso. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? No te dejes limitar, ni te limite tú tampoco. Tienes que entender que lo que está sucediendo a tu alrededor no es simplemente tanto por lo que la persona está haciendo para quererte limitar, gloria a Dios, sino lo que se está moviendo espiritualmente. Yo tuve que primero vencer espiritualmente para poder vencer terrenalmente, aleluya. Y el tema está tan bueno, pero viene el correo para acá y tengo que recibirlo en este momento, gloria a Cristo Jesús. Gracias, papá lindo, pero de verdad, vamos a seguir este tema y si te interesa, déjamelo en los comentarios. Gloria sea Cristo Jesús. Gloria sea Dios. Así que la vida te está retando y si yo vencí, tú vas a vencer también de la mano de nuestro Señor Jesucristo.